Bien, vamos a iniciar. Tenemos aquí el trabajo que nos envió Andy, ¿verdad? Vean pues, algunos me consultaban que si se puede trabajar una tabla para encontrar la media, si uso otra tabla para encontrar la desviación media. Esa es cuestión de criterios, ¿eh? Cuestión. Eh, Podemos manejar una sola tabla, así como se encuentra acá. Una tabla así como la ven ustedes, acá no es que la vamos a empezar a trabajar con todo el encabezado como está acá de una vez, no. No. Eh, Alguno por ahí me consultaba y me decía que mi cuaderno, las hojas son de las pequeñas y no cabe. Podemos utilizar la forma horizontal del cuaderno también. Podemos voltear la hoja cuando la tabla es muy grande. Bueno, veamos. Y primero, miren, pues, cuando ustedes van a trabajar en estadística, en el caso, pongamos, de valores analíticos, a valores, cuando trabajamos analíticamente es cuando hacemos operaciones, cuando tengo que hacer operaciones para llegar a un resultado numérico. Es un proceso analítico. En la, en la, en la elaboración, bien, disculpen ahí que los dejé en silencio, pero tenía una llamada del colegio ahorita y bueno, estábamos y les decía que antes de entrar a trabajar nosotros en estadística la semana pasada, yo les explicaba que hay tres maneras, o sea, tres procesos distintos. El más sencillo es cuando solo nos dan un listado de valores como el que está aquí en X, ¿no? Solo así, un listado de valores, pero no nos dan frecuencias, solo nos dan un listado, ¿verdad? Esa es una serie simple, pero si ya nos dan frecuencias, es una serie de datos con frecuencias simples, ¿verdad? Que es el que estamos trabajando ahorita. Y el tercer caso es cuando son agrupados en intervalos, nos van a dar los intervalos y nos van a dar las frecuencias. Entonces, esos son los tres casos que debemos trabajar. Eh, me preguntaban, fíjense, pues, me preguntaban y a alguien por ahí que le tuve que le tuve que dar alguna solución porque vinieron y me trabajaron la media, solo sumaron esto y lo dividieron entre
contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo sumaron y le dieron entre 8. Eso se hace cuando no hay frecuencias. Pero si hay frecuencias, entonces tengo que utilizar f por x. Tengo que usar f por x. Bueno, de aquí ya obtengo mi primer sumatoria. Y aquí alcanzan a ver ustedes la suma de f por x da 4,446. Pero vean que voy trabajando, o sea, aquí está completo. Pero si yo voy trabajando en orden, lo primero que coloco son mis datos, coloco mis frecuencias y para poder seguir el proceso necesito calcular la media. Y para calcular la media, la fórmula dice que es f por x dividido n, ¿verdad? Pero aquí la n no son 8, sino que la n la determina la suma de las frecuencias, que en este caso es 30. ¿Por qué les explico todo esto? Porque algunos alumnos ya están bien mecanizados con esto y lo pueden hacer, pero hay varios que todavía se equivocan. Y yo más seguro estoy que a veces copian la tarea de otro y no la copian ni bien, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir interpretando bien lo que tenemos que hacer, porque esto es una parte del estudio que les va a servir. Esto les va a servir, agarren para donde agarren, carrera que sigan, les va a servir la estadística. Bueno, luego que ya multiplicamos esto, nos da los resultados, sumamos y ya podemos calcular la media. Sumamos la suma que es 4,446 entre 30 y tenemos una media de 148.2. Sin este valor, fíjense pues, este valor es importante, es el más sencillo, pero sin este valor no podemos continuar. No podemos continuar. Bueno, vamos al valor absoluto de la desviación. Para encontrar este valor absoluto, tengo que restar, ¿verdad? Tengo que restar x con la media. 138 menos 148.2 me queda negativo, pero como es absoluto, va positivo. ¿Verdad? Tengo la desviación y aquí la tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? La tengo que colocar al cuadrado. Bueno, luego, fíjense pues, cuando efectúo esta operación, aquí tengo dos valores que son parecidos, solo que uno está valor absoluto, ¿verdad? de la desviación por f, y esto me va a servir para la desviación media, esta suma. Pero ya aquí está f, pero ya la d está al cuadrado. Aquí ya no aparece valor absoluto, porque aunque lo utilicemos como negativo, al elevarlo a la 2, nos va a quedar positivo. Entonces, estas dos columnas, una nos va a servir para hallar la desviación media, que es esta, pues nos da, al sumar esto, da, o debió haberles dado, revisen, 233.2. Yo les indiqué a ustedes que tuvieran su trabajo y para que vayan viendo por columnas si se equivocaron. Si no tienen este resultado como es, vean dónde se equivocaron. Bueno, esta suma de f por d la vamos a dividir entre n, 233.2 entre 30, y nos da la desviación media. Bueno, ahí estamos. Luego, venimos ahora, usamos esta columna, que sería de multiplicar f por d al cuadrado.
y nos da esto, todo acá. Multiplicamos frecuencia 5 por d al cuadrado, 6 por d al cuadrado, y vamos concluyendo estos datos. Y al tener la sumatoria de esto, nos da 2510.8. 2510.8. Y con esto vamos a utilizar una de las dos fórmulas. Una de las dos es esta, que dice que la desviación estándar o típica es igual a la suma de f por d al cuadrado, ¿verdad?, dividido n, y al resultado le sacamos raíz cuadrada. Algunos la hicieron y daba 9.14 y después había una cifra que es mayor que 5. Por eso es que aproxima a 15, ¿verdad? Y la otra, porque son dos procesos que nos dan, bueno, en una situación que yo tenga que calcular una desviación estándar con una de las dos fórmulas que aplique. Pero como aquí ustedes están tratando de aprender, entre más apliquemos, mejor. Bueno, luego tenemos x al cuadrado, o sea, 138 al cuadrado, dando esto, 140 al cuadrado, y nos vamos para abajo. Y luego multiplicamos f por x al cuadrado y vamos obteniendo esta columna, que al final, al sumarla, debió haberles dado 661.408. Esta fórmula que se aplica aquí es un poquito más compleja. Aquí está definida correctamente la fórmula, porque a veces me escriben la resta completa dividido entre 30. No, primero va este valor y lo que nos dé acá de esta división le vamos a restar lo que dé de este cuadrado, ¿verdad? Entonces primero dividimos 661.408 dividido entre 30. Ese resultado vamos con menos y tomamos la media, 148.2 al cuadrado, y al hacer la resta viene la raíz cuadrada, y en este caso dio exactamente el mismo resultado. A veces nos varía en 2 centésimos, 3 centésimos o hasta 4 o 5 centésimos, y la podemos dejar de esta forma. Entonces, volviendo a lo que vamos a utilizar, tenemos que conocer la simbología, porque fíjense pues, en el caso de intervalos, si les voy a empezar a adelantar, aquí nos va a aparecer ya el intervalo que tiene dos límites, ¿verdad? Límites reales, límites aparentes, ¿verdad? Y de estos límites aparentes, o que podemos convertir un límite reales cuando lo trabajamos con punto 5, ¿verdad? Y tenemos también el punto medio. El punto medio, que se define como x sub s, este lo vamos a utilizar para trabajar ya con intervalos. Bueno, entonces lo que quiero que ustedes identifiquen es lo que van a usar. Cuando tengan un caso para trabajar, tienen que ver si es solo serie simple, si es una serie, ¿verdad?, agrupada con frecuencias simples, es este, ¿verdad? Entonces, en una serie simple, no hay frecuencias, solo nos dan valores 10, 20, 30, 40, 50, ya, nada más. Para eso hay una fórmula y ahí no se usa la F. Pero si nos dan un listado de valores con su listado de frecuencias, entonces ya tenemos que aplicar esto. Y si nos dan
una distribución de intervalos, nos dan los dos límites y nos dan las frecuencias. Y con esos datos empezamos a armar nosotros nuestra tabla siguiendo todo lo que necesitamos para poder trabajar. Yo no sé si lograron ver ustedes el formulario, si se detectó cuáles eran las fórmulas que se iban a emplear para cada uno de estos casos, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando ya trabajemos los intervalos, yo les voy a ir definiendo cómo se utiliza. Son las mismas fórmulas, con la diferencia de que ahora, en lugar de que en lugar de usar la X, ¿verdad? Ahora aquí se va a utilizar XS, que es el punto medio, ¿verdad? Porque van a haber dos valores acá. Y el punto medio se obtiene sumando los dos límites, dividiéndolo entre 2. Entonces, en lugar de, se trabaja igual cuando se va a encontrar la desviación, se trabaja el punto medio menos la media. Pero en todo caso, lo primero que tenemos que calcular es la media aritmética. Bueno, ¿cómo diseñar la tabla? Pues ya ustedes tienen ahí los que la tenían con error. Se las dejo un momentito ahí todavía para que puedan revisarla. Y si tienen alguna duda, me la pueden consultar, ¿verdad? Para los que han estado descuidando la clase, ¿verdad? No es nada bueno, ¿verdad? Dejar de aprender, ¿verdad? Todos tenemos que hacer un sacrificio. Cuando nos toca enfrentar alguna situación, tenemos que hacer todo lo posible por superarlo. Entonces, como les decía la vez pasada, todo nos está costando, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Y yo más creo que a como vamos, esto lo vamos a tener que seguir usando de aquí en adelante mientras trabajemos, y los que vienen atrás de nosotros lo van a seguir usando, ¿verdad? Como también, vamos a ver por acá, estamos todo bien. Miren, pues, la vez pasada les dije, por ahí algunos me estaban diciendo que había dejado una tarea y que no tocaba la tarea. Lo que pasa es que necesitaba explicarles porque ya tal vez nos van a dar un par de ejercicios más. Esta semana no nos toca tarea y no les voy a dejar. Solo quería que vieran esto y que lo corrijan. Porque escuchen, la otra tarea, si no viene bien diseñada, entonces voy a empezar a rebajar puntos. ¿Oye? Ahorita venía completa y venía con algunos leves errores. Les colocaba su puntaje, 15 puntos, solamente que algunos no me aplicaron las dos fórmulas, ¿verdad? No sé por qué, pero en el WhatsApp yo le puse la desviación típica, usar los dos métodos. Es decir, que había que aplicar 4 fórmulas. Había que aplicar la media, la desviación media y las dos formas de la desviación estándar o típica. Y no, algunos solo hicieron una, la otra no sé cuál hicieron, pero la cuestión es que me pareció